Buenos días a todos. Vamos a grabar como todas las semanas nuestro tradicional vídeo con las 4 claves de la semana, unos minutos antes de poner la tele para ver esa final entre Nadal y Federer, que la verdad que da mucha ilusión. Son dos grandísimos jugadores a los que admiro mucho, un partido que me apetece mucho. Bueno, vamos a ver, repasamos como siempre lo que pasó en Estados Unidos. A las 10 de la noche del viernes teníamos al futuro del CAC francés bajando 0,58%, el del DAX 0,27%, el del Eurostoxx 0,39% de caída y el IBEX, siempre diferente, aunque también cerró antes, pues subía 0,14%. En cuanto a los americanos, pues el Nasdaq se salvó más 0,34% debido a los resultados de Microsoft, que subió y arrastró a las tecnológicas al alza, pero el Dow Jones y el Standard Poor's pues menos 0,19, menos 0,18% ante algunos malos resultados como los de Chevron, que pesaron mucho, también ante la caída de los valores de supermercados por la última veleidad de Trump de que dice que va a poner el 20% de arancel a los productos que se traigan de México, y los supermercados pues se nutren bastante a nivel mayorista de cosas que vienen de allí. Esto les perjudicó bastante. Tenemos también como destacable, el oro terminó con una pequeñísima subida del 0,10% a 1.191, y el petróleo con una caída del 1,08% a 53,20. Si entramos en las claves de la semana, pues yo diría que la clave más importante es la misma de siempre en los últimos días. Me parece que como tengamos que estar 4 años pendientes de un personaje tan extravagante como Trump, pues esto del análisis bursátil se va a convertir en algo bastante divertido, ¿no? Porque con este hombre pues nunca se sabe y el mercado está absolutamente obsesionado y pendiente de él. Esta subida se debe en exclusiva a su promesa electoral de una bajada de impuestos de 20 puntos en el impuesto de sociedades, una política de gasto público enorme, y también pues otra serie de cosas como la de regularización de la economía. Bien. Yo dudo muchísimo que vaya a bajar 20 puntos el impuesto de sociedades. A estas alturas, y viendo lo callado que está al respecto, tiene toda la pinta de que al final se va a quedar eso en menos. Si al final es así, el mercado va a subir mucho, porque eso es muy importante, eso puede mover mucho la economía, esas bajadas de 10 puntos en el impuesto de la renta, 20 en el impuesto de sociedades. Pero yo dudo mucho que sea capaz de hacerlo porque las cifras no salen. Ese gasto público que prometió, 3/4 de lo mismo. Seguramente no será tanto como él dijo y como está descontando el mercado. Sacó una lista durante la semana con las 50 grandes inversiones en infraestructuras que piensa hacer. Es mucho dinero, 200.000 millones de dólares creo que era. Pero habrá que verlo, todo eso habrá que verlo. Lo único que sí que estamos viendo es el lío comercial que está montando. Hasta ahora de todo lo que prometió está cumpliendo la parte mala, que quiere construir ese absurdo y surrealista muro en México, no sé con eso exactamente qué es lo que va a ganar, y encima dice que va a pagarlo México en el colmo. Las fricciones comerciales ya con unos y con otros, y que si va a poner aranceles. La parte mala de Trump, económicamente hablando, no vamos a entrar en otros temas aquí, económicamente hablando, pues es el proteccionismo y esa política de inmigración durísima que quiere imponer, que también tiene muchas repercusiones económicas. Eso sí, eso está poniéndolo en marcha todo. Igual que la destrucción del programa de sanidad del presidente anterior. Pero digamos, la parte buena, económicamente hablando, que es pues lo que hemos dicho antes, de momento está bastante receloso y no ha dado ningún paso decisivo. No obstante, el mercado sigue teniendo una fe bastante importante en él, pero ya no es la fe ciega que teníamos en este tramo de aquí. ¿En qué me baso para decir esto? Pues que en este tramo de aquí el saldo de las manos fuertes era comprador tremendo, y en este tramito que hemos iniciado, que se suponía que era un tramo importante porque se estaban rompiendo los máximos del lateral, también en Europa se estaban rompiendo los máximos de lateral,
Este es el DAX, lo ha hecho también en el Eurostoxx, aunque el Eurostoxx, si nos fijamos, no ha podido con la ruptura. Lo ha amagado, amaga pero no da. Se ha vuelto a meter otra vez en el centro del lateral. Bueno, pues esto no está viniendo acompañado de momento con datos de cierre del jueves. Los datos de cierre del viernes no los tengo, pero vista la sesión pues tampoco creo que hayan hecho gran cosa. Las manos fuertes dentro de ese saldo neutral que tienen, bueno, pues digamos que están más dentro del neutral con más posiciones compradoras que antes, aunque no suficientes para las posiciones vendedoras, y en cualquier caso es que están a un nivel de actividad del mes de agosto. Esta ruptura se ha producido con un nivel de actividad de las manos fuertes al nivel del mes de agosto, cuando estaban de vacaciones. Es decir, ya sé que sigue creyendo mucho en él, si no nos habríamos caído, eso es evidente, pero ya con una cierta precaución. Esto nunca se sabe, pueden aparecer de repente y reanimar el tramo alcista, pero de momento pues es lo que hay, y las decisiones de este personaje tan peculiar pues van a seguir dirigiendo los destinos del mercado. Cualquier cosa que dice, cualquier Twitter que manda puede provocar un movimiento fuerte en sectores determinados, como estos de los supermercados, por la última ocurrencia de ese presunto arancel, que yo no me lo creo que lo vaya a hacer, del 20% a los productos mexicanos, pero bueno, lo dice y provoca pues reacciones importantes. Así que sigue siendo la clave de la semana, y me temo que la clave de los próximos 4 años. En segundo lugar, la segunda clave de la semana, pues yo creo que clarísimamente los resultados empresariales. Unos resultados empresariales pues que están viniendo muy bien en Europa, están saliendo bastante positivos, que han ayudado mucho especialmente a este sector, que está muy deprimido, al sectorial bancario. Vamos a poner pues un gráfico del sectorial, un segundo. Bueno, pues aquí lo tenemos, un gráfico del sectorial del stock 600 de bancos, vamos a ponerlo en vela japonesa, y como vemos, pues durante la semana ha tenido un tirón importante. Luego ya las figuras no son tan buenas, este doji, tras esta vela alcista tan importante, pero bueno, no ha habido vela negra potente aquí, pero esta reacción que vemos ahí pues se ha producido por resultados empresariales importantes. Ayudaron mucho los resultados del Santander. Santander, la verdad es que algo sorprendentemente, no le ha afectado tanto como parecía esos problemas en Brasil, de la economía brasileña. Al final le salió bien la historia, y es un banco pues que pesa mucho y ayudó mucho al sectorial para poder seguir tirando. Si ampliamos ahora a otro banco en especial, como podría ser el BBV es ya que hablamos del Santander, pues aún no ha dado sus resultados esta temporada, pero como vemos, no sigue tanto el sectorial bancario europeo, está aún un poquito solo por encima del nivel de cierre del año pasado, y es que hay que tener en cuenta que le está afectando mucho al BBV pues todo el lío que hay a ver si me aclaro, aquí, todo el lío que hay en México por evidentemente pues las medidas que está tomando Trump. Hay una serie de medidas, hay muchos comentarios, hay muchas cosas, y hay temor a que la economía mexicana pues se vea gravemente resentida por esa obsesión que tiene Trump con ese país. Y México pues ahora mismo es un porcentaje muy alto y muy relevante de los resultados del BBV. Pero bueno, en general, como hemos visto en el gráfico, pues esos resultados bancarios la primera parte de la semana gustaron, grandes bancos americanos salieron todos bien, luego el Santander, y ya el último tramo de la semana, pues esa caída que hemos visto en el gráfico, pues venía por los resultados del viernes de VS, que estos sí que no gustaron mucho y arrastraron pues un poco la corrección al sector. Hay que dejar claro también que el sector bancario italiano pues se ha calmado bastante, y esto es importante.
como también hay que dejar claro que los bancos españoles, en mi modesta opinión, están infravalorando mucho las provisiones que tienen que hacer por el problema de las cláusulas suelo y sobre todo por otro jaleo que hay en ciernes, que es el tema de las reclamaciones de los gastos hipotecarios. Este tema no se está provisionando claramente, hay mucha tranquilidad al respecto, pero si las sentencias de los tribunales pues siguen saliendo en la misma onda, pues podríamos estar hablando de cantidades, habría que destinar a provisiones para este tema de los gastos hipotecarios, cantidades, según mis cálculos, bastante mayores que para el tema de las cláusulas suelo, que tenía bastantes menos hipotecas afectadas. Claro, es que el tema de los gastos hipotecarios afecta a todas las hipotecas, afecta a todas las que hay en vigor, todo el saldo vivo, más todas las que no se cancelaron en los últimos, las que se cancelaron, perdón, en los últimos 4 años. En cláusula suelo había hipotecas que la tenían y había hipotecas que no la tenían, con lo cual podemos estar hablando de bastante dinero. Un sectorial siempre pues en el foco de la polémica. Clave tercera de la semana, yo creo que ha sido el tema de las fusiones y adquisiciones. Se ha reactivado mucho este asunto. Ha habido muchas operaciones, pero yo destacaría dos. La compra de la Suiza Actelion por parte de Johnson & Johnson, una operación de muchísimo dinero, más de 30.000 millones de dólares. De hecho, una cantidad tan fuerte que se dice que va a afectar el par franco-suizo-dólar cuando se vaya rematando la transacción. Y luego, pues también hubo en supermercados ingleses también una serie de operaciones ahí bastante interesantes. Este tema de fusiones y adquisiciones siempre es algo que anima al mercado. Hay la teoría, existe la teoría errónea completamente, de que cuando hay muchas fusiones y adquisiciones es porque el mercado está muy bien y las manos fuertes son listas y entran, hacen las operaciones pues cuando todo va a apuntar a mejor, pero eso es un error, porque en 2008 tocamos el pico de las mayores fusiones y adquisiciones de la historia, y creo que todos recordamos por lo que pasó a continuación. Esta zona de aquí fue la zona de mayor nivel de fusiones y adquisiciones de la historia, a precios desorbitados, que luego pues más de uno se tuvo que ver pues muy afectado. En cualquier caso, al mercado le gustan estas cosas, tenemos muchas precauciones al respecto, pero bueno, pues es un poco algo a destacar. En cualquier caso, esta semana poníamos en situación intradía unas tablas bastante importantes y bastante relevantes a mi modo de ver, con el CAPEX, es decir, este PER modificado mucho más serio, a más largo plazo, que mostraba que clarísimamente Europa está mucho más barata que nadie. No hay nada más barato ahora mismo, entre comillas, que las bolsas europeas. Están con un CAPEX claramente por debajo de la media. Estados Unidos está carísimo, es lo más caro del mundo. Asia también está muy caro. Y los países emergentes sería lo más barato en segundo lugar. Lo que pasa es que, claro, países emergentes ahora mismo hay que seleccionar muy bien, porque con el amigo Trump en la presidencia de Estados Unidos, pues podría haber problemas en Latinoamérica, en algunas zonas, no en todas, en unas más que otras. Hoy en algún titular de algún periódico nacional pues hablaba de eso precisamente. Hay quien opina que la presidencia de Trump podría llevar a Latinoamérica pues a una recesión tan dura como la que hubo en los años 80. Por último, la última clave de la semana, los operadores han mirado mucho lo que pasaba con el petróleo. El petróleo tiene mucha influencia en las bolsas y el petróleo pues se ha estancado, no puede. Miren cómo ha pasado toda la semana en un completo lateral. Si nos vamos al gráfico diario, segundito, pues aquí lo tenemos, no va ni para adelante ni para atrás, está atascado. ¿Y cuáles son las razones del atasco? Pues las razones del atasco, a ver, quita aquí un indicador que nos está fastidiando el gráfico con tanta raya. Bueno, pues las razones del atasco, todo el año pues más o menos por la misma zona lateral, vienen a que, pues porque por un lado se ve que la OPEP está cumpliendo con su pacto, pero no del todo. Ellos no paran de decir, estamos casi cumpliendo el pacto, pero el hecho es que no se está rebajando la producción al nivel que ellos prometieron. Eso es un hecho incuestionable, no se está haciendo. Entonces,
no se está cumpliendo el pacto. Y por otro lado, pues porque el mercado ve que la producción de crudo no convencional de Estados Unidos pues está creciendo a toda velocidad. Y esto pues puede compensar con creces pues un poco todo lo que está pasando. Así que tengamos en cuenta que toda esta zona de soportes de aquí, de cerca de 50, 40 y tantos, es una zona de compra. Enseguida aparece la OPEP contando historias. La media de 200 es casi imbatible. Eso es un nivel de compra con dinero al bolsillo casi garantizado. Si llegara aquí hay que comprar. Y que por arriba, en la zona de 55 hacia 60, eso es una zona de venta. No parece tampoco que el precio vaya a pasar de ahí y se puede tener pues alguna que otra oportunidad de trading. Y nada más, pues muchas gracias y nos vemos mañana. Negra potente aquí. Pero esta reacción que vemos ahí pues se ha producido por resultados empresariales importantes. Ayudaron mucho los resultados del Santander. Santander, la verdad es que algo sorprendentemente, no le ha afectado tanto como parecía esos problemas en Brasil, de la economía brasileña. Al final le salió bien la historia y es un banco pues que pesa mucho y ayudó mucho al sectorial para poder seguir tirando. Si ampliamos ahora a otro banco en especial, como podría ser el BBV, el BBV es un, ya que hablamos del Santander, pues aún no ha dado sus resultados esta temporada, pero como vemos, no sigue tanto el sectorial bancario europeo, está aún un poquito solo por encima del nivel de cierre del año pasado, y es que hay que tener en cuenta que le está afectando mucho al BBV pues todo el lío que hay a ver si me aclaro, aquí, todo el lío que hay en México por evidentemente pues las medidas que está tomando Trump. Hay una serie de medidas, hay muchos comentarios y muchas cosas y hay temor a que la economía mexicana pues se vea gravemente resentida por esa obsesión que tiene Trump con ese país. Y México pues ahora mismo es un porcentaje muy alto y muy relevante de los resultados del BBV. Pero bueno, en general, como hemos visto en el gráfico, pues esos resultados bancarios la primera parte de la semana gustaron, grandes bancos americanos salieron todos bien, luego el Santander. Y ya el último tramo de la semana, pues esa caída que hemos visto en el gráfico, pues venía por los resultados del viernes de VS, que estos sí que no gustaron mucho y arrastraron pues un poco la corrección al sector. Hay que dejar claro también que el sector bancario italiano pues se ha calmado bastante y esto es importante. Como también hay que dejar claro que los bancos españoles, en mi modesta opinión, están infravalorando mucho las provisiones. No ha podido con la ruptura, lo ha amagado, amaga pero no da, se ha vuelto a meter otra vez en el centro del lateral. Bueno, pues esto no está viniendo acompañado de momento con datos de cierre del jueves. Los datos de cierre del viernes no los tengo, pero vista la sesión pues tampoco creo que hayan hecho gran cosa. Las manos fuertes dentro de ese saldo neutral que tienen, bueno, pues digamos que están más dentro del neutral con más posiciones compradoras que antes, aunque no suficientes para las posiciones vendedoras, y en cualquier caso es que están a un nivel de actividad del mes de agosto. Esta ruptura se ha producido con un nivel de actividad de las manos fuertes al nivel del mes de agosto, cuando estaban de vacaciones. Es decir, ya sé que sigue creyendo mucho en él, si no nos habríamos caído, eso es evidente, pero ya con una cierta precaución. Esto nunca se sabe, pueden aparecer de repente y reanimar el tramo alcista, pero de momento pues es lo que hay y las decisiones de este personaje tan peculiar pues van a seguir dirigiendo los destinos del mercado. Cualquier cosa que dice, cualquier Twitter que manda puede provocar un movimiento fuerte en sectores determinados, como estos de los supermercados, por la última ocurrencia de ese presunto arancel, que yo no me lo creo que lo vaya a hacer, del 20% a los productos mexicanos, pero bueno, lo dice y provoca pues reacciones importantes. Así que sigue siendo la clave de la semana y me temo que la clave de los próximos 4 años.
En segundo lugar, la segunda clave de la semana, pues yo creo que clarísimamente los resultados empresariales. Unos resultados empresariales pues que están viniendo muy bien en Europa, están saliendo bastante positivos, que han ayudado mucho especialmente a este sector, que está muy deprimido, al sectorial bancario. Vamos a poner pues un gráfico del sectorial, un segundo. Bueno, pues aquí lo tenemos, un gráfico del sectorial del stock 600 de bancos, vamos a ponerlo en vela japonesa, y como vemos, pues durante la semana ha tenido un tirón importante, luego ya las figuras no son tan buenas, este doji, tras esta vela alcista tan importante, pero bueno, no ha habido velaciones que tienen que hacer por el problema de las cláusulas suelo y sobre todo por otro jaleo que hay en ciernes, que es el tema de las reclamaciones de los gastos hipotecarios. Este tema no se está provisionando claramente, hay mucha tranquilidad al respecto, pero si las sentencias de los tribunales pues siguen saliendo en la misma onda, pues podríamos estar hablando de cantidades, habría que destinar a provisiones para este tema de los gastos hipotecarios, cantidades, según mis cálculos, bastante mayores que para el tema de las cláusulas suelo, que tenía bastantes menos hipotecas afectadas. Claro, es que el tema de los gastos hipotecarios afecta a todas las hipotecas, afecta a todas las que hay en vigor, todo el saldo vivo, más todas las que no se cancelaron en los últimos las que se cancelaron, perdón, en los últimos 4 años. En cláusulas suelo había hipotecas que la tenían y había hipotecas que no la tenían, con lo cual podemos estar hablando de bastante dinero. Un sectorial siempre pues en el foco de la polémica. Clave tercera de la semana, yo creo que ha sido el tema de las fusiones y adquisiciones. Se ha reactivado mucho este asunto. Ha habido muchas operaciones, pero yo destacaría dos. La compra de la Suiza Actelion por parte de Johnson & Johnson, una operación de muchísimo dinero, más de 30.000 millones de dólares. De hecho, una cantidad tan fuerte que se dice que va a afectar el par franco-suizo-dólar cuando se vaya rematando la transacción. Y luego, pues también hubo en supermercados ingleses también una serie de operaciones ahí bastante interesantes. Este tema de fusiones y adquisiciones siempre es algo que anima al mercado. Hay existe la teoría errónea completamente de que cuando hay muchas fusiones y adquisiciones es porque el mercado está muy bien y las manos fuertes son listas y hacen las operaciones pues cuando todo va a apuntar a mejor, pero eso es un error, porque en 2008 tocamos el pico de las mayores fusiones y adquisiciones de la historia, y creo que todos recordamos por lo que pasó a continuación. Esta zona de aquí fue la zona de mayor nivel de fusiones y adquisiciones de la historia, a precios desorbitados, que luego pues más de uno se tuvo que ver pues muy afectado. En cualquier caso, al mercado le gustan estas cosas, tenemos muchas... Buenos días a todos, vamos a grabar como todas las semanas nuestro tradicional vídeo con las 4 claves de la semana, unos minutos antes de poner la tele para ver esa final entre Nadal y Federer, que la verdad que da mucha ilusión. Son dos grandísimos jugadores a los que admiro mucho, un partido que me apetece mucho. Bueno, vamos a ver, repasamos como siempre lo que pasó en Estados Unidos. A las 10 de la noche del viernes teníamos al futuro del CAC francés bajando 0,58%, el del DAX 0,27%, el del Eurostoxx 0,39% de caída y el IBEX, siempre diferente, aunque también cerró antes, pues subía 0,14%. En cuanto a los americanos, pues el Nasdaq se salvó más 0,34% debido a los resultados de Microsoft, que subió y arrastró a las tecnológicas al alza, pero el Dow Jones y el Standard & Poor's pues menos 0,19, menos 0,18% ante algunos malos resultados como los de Chevron, que pesaron mucho, también ante la caída de los valores de supermercados por la última veleidad de Trump de que dice que va a poner el 20% de arancel a los productos que se traigan de México, y los supermercados pues se nutren bastante a nivel mayorista de cosas que vienen de allí. Esto les perjudicó bastante.
Tenemos también, como destacable, el oro terminó con una pequeñísima subida del 0,10% a 1191 y el petróleo con una caída del 1,08% a 53,20. Si entramos en las claves de la semana, pues yo diría que la clave más importante es la misma de siempre en los últimos días. Me parece que como tengamos que estar 4 años pendientes de un personaje tan extravagante como Trump, pues esto del análisis bursátil se va a convertir en algo bastante divertido, ¿no? Porque con este hombre pues nunca se sabe y el mercado está absolutamente obsesionado y pendiente de él. Esta subida se debe en exclusiva a su promesa electoral de una bajada de impuestos de 20 puntos en el impuesto de sociedades, una política de gasto público enorme y también pues otra serie de cosas como la de regularización de la economía. Bien, yo dudo muchísimo que vaya a bajar 20 puntos el impuesto de sociedades. A estas alturas y viendo lo callado que está al respecto, tiene toda la pinta de que al final se va a quedar eso en menos. Si al final es así, el mercado va a subir mucho, porque eso es muy importante, eso puede mover mucho la economía, esas bajadas de 10 puntos en el impuesto de la renta, 20 en el impuesto de sociedades. Pero yo dudo mucho que sea capaz de hacerlo porque las cifras no salen. Ese gasto público que prometió, 3/4 de lo mismo. Seguramente no será tanto como él dijo y como está descontando el mercado. Sacó una lista durante la semana con las 50 grandes inversiones en infraestructuras que piensa hacer. Es mucho dinero, 200.000 millones de dólares creo que era. Pero habrá que verlo, todo eso habrá que verlo. Lo único que sí que estamos viendo es el lío comercial que está montando. Hasta ahora de todo lo que prometió está cumpliendo la parte mala, que quiere construir ese absurdo y surrealista muro en México, no sé con eso exactamente qué es lo que va a ganar, y encima dice que va a pagarlo México. En el colmo, las fricciones comerciales ya con unos y con otros, y que si va a poner aranceles. La parte mala de Trump, económicamente hablando, no vamos a entrar en otros temas aquí, económicamente hablando, pues es el proteccionismo y esa política de inmigración durísima que quiere imponer, que también tiene muchas repercusiones económicas. Eso sí, eso está poniéndolo en marcha todo. Igual que la destrucción del programa de sanidad del presidente anterior. Pero digamos, la parte buena, económicamente hablando, que es pues lo que hemos dicho antes, de momento está bastante receloso y no ha dado ningún paso decisivo. No obstante, el mercado sigue teniendo una fe bastante importante en él, pero ya no es la fe ciega que teníamos en este tramo de aquí. ¿En qué me baso para decir esto? Pues que en este tramo de aquí el saldo de las manos fuertes era comprador tremendo, y en este tramito que hemos iniciado, que se suponía que era un tramo importante porque se estaban rompiendo los máximos del lateral, también en Europa se estaban rompiendo los máximos del lateral, este es el DAX, lo ha hecho, también en el Eurostoxx, aunque el Eurostoxx, si nos fijamos,